acerca del arrebatamiento de las primicias. Este tema, esta predicación es parte de la serie Tiempos Proféticos. Y hoy voy a estar hablando de cosas muy profundas que vale la pena que nosotros entendamos. Yo les pido por favor que hagan como los cristianos de Berea. Apunten las citas. Cada cita que voy a ir dando, váyala apuntando. Cuando llegue a su casa, usted se va a dar a la tarea de escudriñar si es verdad lo que le estoy predicando. Y si en la predicación alguna palabra no logró entender, para eso la estamos subiendo en internet, en YouTube, en nuestro canal, para que usted durante la semana ponga de nuevo la predicación y vuelva a darle otro repaso para que usted pueda entenderla mejor. Bien, vamos a ir a Apocalipsis 14, versículo 1, por favor. Y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 5. Vamos a ir mirando paso a paso cada verso de la Biblia para poder tener una lectura más completa. Apocalipsis 14, 1 en adelante. Me confirman con un amén cuando ya lo tengan. Amén. Amén. Ok. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En voz alta, léalo conmigo. Dice: después miré, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Versículo 2: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Versículo 3: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos. Aquí está la clave para entender quiénes son. Que fueron redimidos de entre los de la tierra. Versículo 4: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Oh, mi hermano, 2 palabras claves para saber la identidad de estas personas. 2 palabras claves para saber quiénes son. Número 1, redimidos. Y número 2, primicias. Repita conmigo: redimidos y primicias. Son 2 palabras claves para saber quiénes son estas personas. Cierren sus ojos y oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Señor, reconocemos que tú estás aquí. Te pedimos en el nombre glorioso de Jesús, abre nuestro entendimiento para entender la revelación de tu palabra. Enséñanos, Espíritu Santo, que tu palabra pueda ser revelada plenamente a nuestro entendimiento y podamos entender quiénes son este grupo de personas que fueron comprados, redimidos y que son tomados como primicias para ti. Hoy estaremos hablando, Señor, la segunda parte de este tema del arrebatamiento de las primicias. Te ruego que me des la gracia, la sabiduría, el entendimiento para poder hablar con denuedo esta palabra y que mis hermanos puedan entender la revelación tuya, Señor, a través de estos versículos que hemos leído. En el nombre de Jesús,
Dependo de ti. Ayúdame y ayúdanos para poder tomar tu bendita palabra en esta hora. En el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Vamos a entrar en materia entonces. Vamos a continuar con la segunda parte del arrebatamiento de las primicias de la iglesia. Cuando hablamos del arrebatamiento, por mucho tiempo se ha enseñado, se ha predicado y hemos creído que se refiere a un solo evento, a una sola etapa. Pero bíblicamente el arrebatamiento de la iglesia implica 3 etapas. Es decir, no es un hecho único. En la revelación de la palabra encontramos evidencia contundente de que el arrebatamiento de la iglesia implica 3 aspectos. Implica 3 etapas. Amén. En el mensaje anterior del domingo pasado estuve hablando acerca del procedimiento de levantar los frutos de la labranza en el Antiguo Testamento. Muchas cosas del Antiguo Testamento son figuras, son sombras, son símbolos, son tipos de verdades espirituales que tendrían su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Voy a dar un ejemplo. En el Antiguo Testamento encontramos una fórmula en relación a la persona de Dios. Y hay un texto en el libro de Éxodo que dice el Dios de Abraham. Y después se repite el Dios de Isaac. Y después se repite el Dios de Jacob. Fíjese. Es una expresión. Es una revelación. Esa expresión, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es una figura de la revelación de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Donde el Dios de Abraham representa al Padre. Es la revelación del Padre. El Dios de Isaac es la revelación del Hijo, Jesucristo. El Dios de Jacob es la revelación del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cómo tenemos la revelación de la Trinidad en el Antiguo Testamento a través de la revelación del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Es la fórmula de la revelación de Dios en el Nuevo Testamento como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un ejemplo. Ahora, en relación al arrebatamiento de la iglesia, hermanos, en el Antiguo Testamento tenemos una figura, una simbología, una ilustración. Y la ilustración del arrebatamiento de la iglesia en sus 3 etapas está en el procedimiento de la cosecha, de cómo se levantaban las cosechas de la labranza en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de las 3 etapas? ¿Cuál era la primera fase de la cosecha en el Antiguo Testamento? Las primicias. Era lo primero que se levantaba de toda la cosecha, las primicias. Después, a la salida del año, dice que venía la cosecha general. Primero eran las primicias. Después, a la salida del año, es decir, había un espacio de tiempo, había una separación entre la cosecha de las primicias y la cosecha general. Y después de la cosecha general venía la rebusca, que era lo último que se levantaba. Aquellos frutos que no habían madurado, que se habían tardado, que habían quedado hasta lo último, que se habían rezagado, era lo último que se pepenaba. Bueno, en esas 3 etapas de cosecha está exactamente en manera de sombra, de figura, hermanos, ilustrado el arrebatamiento de la iglesia en sus 3 respectivas etapas. Las citas bíblicas que estuvimos dando en el mensaje anterior fueron Éxodo 23:16. Apúntenlo si usted lo tuvo en el mensaje anterior. Éxodo 23:16 y Levítico 23:22. Ya no las vamos a mirar porque ya las estuvimos mirando en el mensaje anterior. ¿Ok? Voy un poquito rápido porque es mucho lo que le tengo que hablar hoy. Y quiero aprovechar a ver si puedo lograrlo en 1 hora. Aleluya. Ok. Entonces, esta manera de recoger la cosecha en el Antiguo Testamento es una realidad espiritual, donde
En el Antiguo Testamento es figura de la iglesia. Ahí está en pantalla, usted lo puede leer. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros, hablando de la iglesia, ¿qué es? Una labranza. Así que la labranza del Antiguo Testamento representa a la iglesia. Y si en la labranza había 3 cosechas, primicias, cosecha general y rebusca, entonces, hermanos, esto nos da a entender que en el arrebatamiento de la iglesia hay 3 etapas. En la cosecha de la iglesia hay 3 etapas, hermanos, donde la primera etapa es las primicias, después la cosecha general de la iglesia y, por último, la rebusca. Las primicias serán lo primero de ser cosechado en la iglesia, y esto va a ser antes de la gran tribulación. Los primeros que se van al trono, a la presencia de Dios, son las primicias de la iglesia. Es el primer arrebatamiento. Los primeros en ser arrebatados antes de la gran tribulación son las primicias de la iglesia. Segundo, la cosecha general de la iglesia va a ser después de la gran tribulación. Al final de la gran tribulación, la cosecha general de la iglesia será tomada para Dios. Oh, mi hermano, yo no quiero quedarme a la cosecha general. Yo quiero ser parte de las primicias, de lo mejor de la iglesia, de lo más sano de la iglesia, de lo más limpio de la iglesia, de lo más santo de la iglesia. Yo quiera Dios y le oro a Dios, hermano, que este mensaje despierte el interés, el deseo, la pasión de prepararte y santificarte cada día para ser parte de las primicias, porque son los primeros que se van de la tierra. Los primeros. Yo no sé tú, pero yo voy a ponerle todo el corazón para ser tomado dentro de las primicias. Esa es mi prioridad. Mira que nuestra prioridad no es hacer riquezas aquí en la tierra como los falsos profetas andan profetizando prosperidad y cuanta cosa. No. El Señor no vino a salvarnos para hacernos ricos aquí. El Señor vino a salvarnos para tomarnos para Él y meternos a la eternidad con Él. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje prioritario que los predicadores ahora debemos de predicar, que la iglesia se prepare para que sea parte de la primicia y se vayan con Dios. ¿De qué me sirve acumular riquezas, negocios, empresas, hermanos, si me quedo del arrebatamiento? Tenemos que abrir nuestro entendimiento, iglesia. La prioridad en tu vida ahora es prepararte para ser parte de las primicias. Amén. El tercer arrebatamiento, la rebusca al final del milenio. Ya cuando se vaya a abrir el gran trono blanco, ahí va a ser lo último ya, donde la Biblia dice que los libros se van a abrir y va a haber una búsqueda, hermanos, para ver si alguien todavía tiene oportunidad para ser salvo, para ver si su nombre todavía está escrito en el libro de la vida. Eso es muy peligroso, hermanos. No te recomiendo que te confíes. ¿Ok? Entonces, los primeros que serán llevados de entre la iglesia serán las primicias. A este primer grupo se refería el Señor Jesús en Mateo 24, 40 y 42. Mateo 24, 40, 42. Los dos textos dicen: entonces unos estarán en el campo. ¿En dónde? En la labranza. El campo aquí representa la iglesia. El campo representa la labranza. La labranza es la iglesia. Y dice que de los que son parte de la iglesia ahora, que es la labranza, unos serán tomados y otros serán dejados. ¿Quiénes son los que serán tomados? La primicia. ¿Y quiénes son los que se quedaron? Aquellos que no estaban listos cuando vino el primer arrebatamiento. Da tristeza, pero se lo voy a decir y es una realidad. La mayor parte de la iglesia se quedará en el primer arrebatamiento.
Amén. Los primeros que se van son las primicias. Ahora, en relación a las primicias, mire lo que pasó en Apocalipsis. Y aquí viene lo más fuerte. Vamos a entrar a aguas muy profundas de la revelación de la palabra. A mí esto me apasiona. Aleluya. Venga, Cristo. Quiero que no te distraigas. En relación a las primicias, que son los primeros que se van de la tierra, el apóstol Juan las miró en visión delante del trono de Dios. Fíjese, qué privilegio. Cuando las primicias sean tomadas de la tierra, no solamente van a subir a las nubes, sino que van a traspasar las nubes y serán llevadas directamente al trono de Dios. Ojo, en la cosecha general, Cristo viene a las nubes y ahí toma a la cosecha general. Pero en las primicias son llevadas directas al trono de Dios. Vamos a mirar algunos textos. Antes, en la antigüedad, las primicias eran llevadas directamente a la casa de Yahvé para disfrutar, para el disfrute y complacencia, y porque eran propiedad de Dios. En el arrebatamiento de la iglesia, los primeros frutos van a ser llevados directamente al trono de Dios. Los primeros frutos van a ser lo mejor, lo más maduro, lo más santo, lo redimido, lo más fino, lo de más calidad de la iglesia. Así que yo quiero que evalúes tu vida espiritual. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Estará pasando el estándar para que tú seas tomado como primicia? ¿Cómo somos nosotros como iglesia? ¿Somos excelentes? ¿Somos finos? Hablando espiritualmente, ¿cómo está nuestra vida espiritual? Porque en las primicias no se va ninguna alma que no haya llegado a una plena madurez. Si tú eres una persona que por cualquier cosita andas haciendo berrinches, déjame decirte que no estás dando la talla para ser tomado como primicia. Si tú eres una persona que la mayor parte de tu vida cristiana te la pasas desalentado, desanimado, frustrado, renegando, dudando, hermano, estás en un grave peligro. ¿Por qué no podrás ser tomado parte en la primicia? La primicia es lo mejor, lo más sano, el producto más sano, lo más fino, lo de más calidad. Así que procura cultivar una vida espiritual de calidad delante de Dios. Una vida de obediencia, una vida de sometimiento, una vida de entrega, una vida de pasión. Me da tristeza, hermano, que hay hermanos que tienen oportunidad de venir los miércoles al culto y no vienen. No se están esforzando. Yo te pregunto, ¿a qué te quedas a perder tu tiempo en tu casa teniendo la oportunidad de venir? Entiendo, si trabajas en segundo turno o en tercer turno, en cierta manera lo comprendo. Pero si trabajas en primer turno, ¿a qué te quedas? Tienes que cultivar tu vida espiritual. Tienes que ponerle el corazón a la vida cristiana. Tienes que tomar la palabra, el evangelio con seriedad, con disposición, si tú te quieres ir en el primer arrebatamiento. Pero si no quieres irte, sigue desalentado, sigue deprimido, sigue conformista, no le eches gana, no busques a Dios, no te consagres, no ores, no ayunes, no te congregues. Y déjame decirte que cuando tú te des cuenta de que los primeros frutos se fueron, entonces te arrepentirás, pero será demasiado tarde. Tendrás que quedarte a la cosecha general, al montón de la iglesia. Yo no quiero ser parte del montón, yo me quiero ir en los primeros que se van al cielo, las primicias de Dios. Tenemos que buscar a Dios, hermanos. Si les hablo un poco fuerte y los exhorto es porque quiero que no se queden en el primer arrebatamiento. Tenemos la oportunidad de ser parte de las primicias. Yo quiero que este mensaje cambie tu manera de ver la vida cristiana. Basta ya de berrinches, basta ya de desaliento, basta de que ya porque mis
hicieron un gesto, ya no voy. No, quítese de vosotros toda esa mentalidad carnal, hermanos, infantil. No, vamos a buscar a Dios. Vamos a entregarnos. Vamos a servirle. Vamos a adorarle. Vamos a someternos. Vamos a caminar con Él. Mira, hermano, Enoc dice que caminó con Dios. Enoc es un tipo de las primicias. ¿Qué pasó con Enoc? Antes de que viniera el juicio, se lo llevó. ¿Por qué se lo llevó Dios? Porque era lo mejor que había en aquel tiempo, era lo más sano de entre los hombres de la tierra, era el hombre más santo de la tierra. Enoc dice que caminó 300 años con Dios y Dios se lo llevó. ¿No te gustaría ser como Enoc? Que se lo llevó de la tierra para que no hubiera muerte, para que no hubiera juicio, para que no hubiera mortandad. Mi hermano, Apocalipsis 14:1, aquí lo tenemos. Juan pudo ver a las primicias de la iglesia que estaban con el Cordero. Y aquí yo voy a empezar a describir algunos aspectos. Apocalipsis 14:1 dice: después miré, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Este grupo de personas fueron sellados como propiedad de Dios, porque eran lo mejor de la tierra, lo mejor de la iglesia. Miren, lo primero que vio Juan, ¿a quién fue lo primero que vio? El Cordero. Un cordero. Originalmente, la frase original es: al Cordero de pie sobre el monte de Sión. ¿Quién es el Cordero? Cristo. Él vio al Cordero de pie. Está hablando entonces del Cristo resucitado. Lo vio de pie. Cuando la Biblia dice que lo vio de pie, está hablando de resurrección. El Cristo resucitado estaba en pie ante el monte de Sión. Está hablando de la eternidad, está hablando del cielo. Aquí la palabra monte de Sión se refiere simbólicamente al trono de Dios, allá arriba. Lo primero que vio Juan fue al Cristo resucitado. Y después, juntamente con el Cristo resucitado, ¿a quién vio? 144,000. No es un número literal, es un número simbólico. 144. Si usted multiplica 12 por 12 le da 144. 12 por 12 representa el total de las primicias de Dios, de los dos pueblos que hizo un solo pueblo en la iglesia, judíos y gentiles. 12 patriarcas, 12 apóstoles. Los patriarcas representan el pueblo de Israel, los 12 apóstoles representan a la iglesia. 12 por 12, 144, multiplicado en múltiplos de 1000, son 12,000 por 12,000, 144,000. Un número simbólico del total, de la plenitud, de las primicias, de lo mejor de la iglesia que se va para el cielo. Ahora, ¿cómo se compone el número 12 por 12? O la frase de 144,000. Mire, no es 6 por 2, es 3 por 4. Ya lo expliqué la otra vez, pero lo voy a explicar otra vez ahorita. 3 por 4, ¿cuánto es? 12. ¿Y por qué 3 por 4? ¿Por qué 3 por 4? 3 representa al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 4 representa a toda la creación, la tierra, 4 ángulos, 4 vientos, 4 estaciones. El número 4 es el número de la creación. 4 seres vivientes, 4 evangelios, 4 animales representando el evangelio de Cristo: el águila, el buey, el león y el Hijo del Hombre.
4 figuras representando. Entonces, el número 4 representa a la tierra. 144,000 es un número simbólico, es la mezcla del Dios de la gloria mezclado con lo mejor de la tierra, las primicias. No es un número literal como dicen los testigos de Jehová, que 144,000 son los únicos que se van al cielo. No, hermanos, es una simbología. El Apocalipsis está lleno de mucha simbología. Ahora, lo que me impresiona a mí es que este grupo de personas estaban con el Cordero. Es decir, gracias al Cordero ellos estaban ahí. Su presencia delante del trono era debido al Cordero. Y algo más, las primicias estaban ya selladas. Cuando el apóstol Juan las mira en visión, era una visión, no era la realidad. Pero en visión, él pudo ver que las primicias, los 144,000 que estaban con el Cordero, ya tenían el sello. ¿El sello qué es? ¿Por qué se le pone un sello a las cosas? Como símbolo de propiedad, figura de propiedad. Un sello representa, hermanos, la marca o el producto dueño de alguna empresa. En este caso, las primicias llevan el sello porque son propiedad de Dios. Y dice que estaban selladas en su frente y tenían el nombre de Cristo y el nombre de su Padre. Fíjese, 2 nombres en la frente. Juan vio en visión a las primicias de pie ante Dios en el cielo y ya estaban selladas con el nombre del Cordero de su Padre. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Cuándo fueron marcadas las primicias? Porque Juan ya las miró en el trono, es decir, ya habían sido arrebatadas. Y no solamente ya habían sido arrebatadas, sino que él las miró que ya estaban selladas. Y por el sello, ellos fueron tomados como primicias y fueron llevados con el Cordero ante el trono de Dios. Apocalipsis 14 habla de que las primicias ya estaban en el cielo, ya estaban arrebatadas, estaban de pie con el Cordero en el monte de Sión. Esto nos da a entender entonces que el arrebatamiento de las primicias fue antes del capítulo 14 de Apocalipsis. Juan ya las miró en el trono de Dios. Ahora aquí la pregunta clave es: ¿cuándo fueron marcadas? Porque en el momento de ser marcadas, en ese mismo momento fueron tomadas para Dios. ¿Cuándo fueron marcadas? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Y ahí vamos a entrar en materia, en aguas más profundas de la revelación de la palabra. Apocalipsis 6, 12. Y les voy a leer todo el contexto para que podamos entender cuándo fueron marcadas y en qué tiempos fueron o serán tomadas para Dios el primer arrebatamiento. Es cierto, no sabemos ni el día ni la hora, pero sí tenemos muchas señales y evidencias previas al primer arrebatamiento de la iglesia, las primicias. Ahora vamos a mirar Apocalipsis 6 del 12 al 17 y le voy a leer. Miré cuando abrió el 6º sello. He aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como una tela de silicio y la luna se volvió en sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Todo monte, toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todos siervos, y todos libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá
Y después de esto, versículo 7:1, después de esto, fíjate, después del sexto sello, ojo, después del sexto sello, ahí está la clave. Ahorita voy a explicar un poquito acerca de los sellos, así a vuelo del pájaro rápido. Voy a dar otro tema específicamente a hablar de los sellos, pero ahorita solamente por arribita voy a dar. La clave está después del sexto sello. Después del sexto sello. Por eso en Apocalipsis 7:1 dice después de esto, refiriéndose al sexto sello que acabamos de leer, que en la apertura del sexto sello, ahí está la clave para entender cuándo fueron tomados y sellados y arrebatados para Dios las primicias de la iglesia. Yo sé que hay mucha duda todavía en su mente, pero ahorita voy a explicar un poco más. Después de esto, o sea, después de la apertura del sexto sello, el sexto sello es la clave. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie. 4 ángeles, aquí también esto es clave, 4 ángeles. En pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Por eso dije que el número 4 tiene que ver con la tierra. Que detenían a los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y después viene: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, hermanos, de todas las tribus de los hijos de Israel. Ok, aquí el Israel es el Israel espiritual, y esto es muy profundo porque cada nombre de los hijos de Israel tiene una revelación profética de la iglesia. Por ejemplo, Judá. Judá significa alabanza para Dios. Y lo de las primicias son aquellos que se van a ir, que han vivido en una alabanza, en una actitud de alabanza continua para Dios, con palabras, hechos y acciones. Y así podemos seguir describiendo cada nombre de las tribus de Judá que tienen que ver con la iglesia. Es un número simbólico. Pero miren, entonces, ¿cuándo fueron selladas las primicias? Después de la apertura del sexto sello. El sello de las primicias será inmediatamente después de la apertura del sexto sello. Ahorita voy a hablar un poquito más. Ahora miren, primer sello, segundo sello, tercer sello y cuarto sello. Escucha lo que le estoy diciendo. El primer sello, segundo sello, tercer sello y cuarto sello. La Biblia habla de 7 sellos. 7 sellos. Pero el primer sello, el segundo sello, el tercer sello y el cuarto sello ya han tenido su fiel cumplimiento en la historia de la iglesia a través de todos los siglos que han pasado. Hay mucho debate entre el primer sello, si es Cristo o si es el anticristo. No es ni Cristo ni el anticristo, ya que los sellos no son personajes, los sellos son representaciones de eventos que tienen que ver con la tierra y con la iglesia. Hoy en la teología muchos se pelean y dicen: no, es que el primer sello es Cristo, y otros: no, es que el primer sello es el anticristo. Ni uno ni lo otro, porque no son personajes, son personificaciones de eventos. Amén. El error que cometen aquellos que interpretan que el primer sello es Cristo o es el anticristo es que solamente el primer sello le aplica a un personaje. Al segundo sello no se le aplica personaje, ni el tercero ni el cuarto. Entonces, a ninguno de los 4 sellos se le tiene que atribuir personaje alguno. Son personificaciones de eventos. El primer sello, segundo sello y tercer sello y cuarto sello ya se han cumplido, hermanos. Lo voy a explicar en otro tema muy aparte, muy profundo. ¿Qué es el primer sello?
sucedió? ¿Cuándo fue abierto? El primer sello ya fue abierto. El segundo sello ya fue abierto. El tercer sello ya fue abierto. El cuarto sello ya fue abierto. Ya se han cumplido. ¿Saben en qué tiempo estamos viviendo ahorita? En el tiempo del quinto sello. Es el tiempo que estamos viviendo, hermanos. Y les voy a decir algo más. El quinto sello es el resultado del primero, del segundo, del tercero y del cuarto. Dicho de otra manera, el quinto sello vino como consecuencia del primer sello, del segundo sello, del tercer sello y del cuarto sello. ¿De qué trata el quinto sello? Vamos a leerlo. 6:9 de Apocalipsis. Y solamente lo voy a agarrar rápido porque no me voy a detener. Mi tema es el arrebatamiento de las primicias. Apúntelo y cuando vaya a su casa examine, verifique, escudriñe, así como los de Berea. ¿De qué trata el quinto sello? Proféticamente estamos viviendo en el tiempo del quinto sello. Y ahorita se lo voy a demostrar. Mire, 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Está hablando, hermanos, de una matanza de creyentes. Está hablando de una matanza de cristianos. Está hablando de personas que iban a morir por causa del evangelio, por causa de la palabra, por causa del testimonio. Después sigue, versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Está diciendo de personas que ya murieron, que fueron asesinados aquí en la tierra y que están ahí pidiendo venganza porque los mataron por ser cristianos. Esto ya se cumplió, estamos viviendo en el cumplimiento de este sello. Versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, ¿qué cosa? Que descansasen todavía un poco de tiempo. Es decir, ya murieron, pero están esperando la reserva hasta que se complete el número total de aquellos que serán martirizados por el evangelio. Y aquí hay otra palabra. Aquí habla del hijo varón. Estos serán parte del hijo varón que será arrebatado. Amén. Después dice que descansasen hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Está diciendo que, hermanos, que estas personas ya murieron. A lo largo de la historia, sobre todo en estos tiempos, cómo se ha matado cristianos, pero todavía no se ha llegado al número total. ¿Cuándo va a llegar al número total? En los que van a ser asesinados en la gran tribulación. Esos son los que faltan. Esos son los que todavía tienen que morir, que van a morir por la palabra, que van a morir por el testimonio, van a morir por ser cristianos, porque probablemente se descuidaron y llevaron una vida de tristeza, desaliento y desánimo y no fueron parte del primer arrebatamiento de las primicias. Hoy hay cristianos que no se quieren consagrar, prefieren andar en las cosas del mundo, en los deleites del mundo, le dan más prioridad a los entretenimientos del mundo, pero cuando venga el primer arrebatamiento y se vaya la primicia de la iglesia, ahora sí se van a convertir y van a buscar a Dios y van a ponerle todo el corazón. Mire, después del arrebatamiento de la iglesia, de los primeros, de la primicia, todos aquellos que no quieren congregarse, yo les aseguro que van a estar noche y día metidos en los templos. Ahí sí van a tener tiempo para buscar a Dios, ahí sí van a tener tiempo para orar, ahí sí van a querer orar, ahí sí van a querer escuchar predicaciones, ahí sí van a querer que hubiera clase de escuela dominical, pero ya no van a estar los maestros. Primeramente Dios, pido que se preparen y se vayan. Ahí sí van a querer escuchar al pastor que les predique, pero no, hermano, yo voy a hacer lo posible de irme en el primer arrebatamiento. Así se van, y no van a poder congregarse, van a andar escondiéndose. Pero miren, el quinto sello ya se está viviendo.
te voy a dar unos datos. ¿De qué habla el quinto sello? El quinto sello habla de una matanza de creyentes por la palabra de Dios. Ahora más que nunca, en esta década, en estas décadas que estamos viviendo, hermano, se ha levantado una tremenda persecución, asesinato de cristianos por todas partes del mundo, sobre todo en los países islámicos y musulmanes. Se ha levantado un odio terrible contra los cristianos. Cuando oíamos por noticias de que ya agarraron un pastor en Irak y que lo van a matar, lo van a colgar. Ahorita, hermano, muchos de ustedes lo han visto en los Face. Oremos por el pastor fulano de tal que lo van a colgar en Egipto, lo van a colgar en Irak. Ya mataron o ya metieron a la cárcel a tantos cristianos. Te voy a dar una cita, mire, hay una empresa que se llama Open Doors. Y esta empresa, que es un grupo que monitorea la persecución de cristianos en todo el mundo, afirma que en estos últimos tiempos, hermanos, en los que estamos viviendo, hay aproximadamente cerca de 100 millones de cristianos sufren persecuciones alrededor del mundo. 100 millones de cristianos sufren persecución alrededor del mundo. Se ha estimado, según sus estadísticas, que en el año 2012, escucha por favor, 1.200 cristianos fueron asesinados en el mundo en el año 2012. 1.200 cristianos fueron asesinados, hermanos, por la palabra y por el testimonio. Ponme de nuevo el versículo 9, porque de eso habla el sello número 5, el quinto sello. De una matanza de cristianos, hermanos. Antes de la gran matanza de creyentes en la tribulación, antes ya habrá una matanza y persecución de cristianos. De eso trata el quinto sello. Ahora, escucha por favor. Esta misma empresa, Open Doors, estima que en este año que pasó, el 2003, escucha por favor, la cifra de cristianos asesinados alrededor del mundo por causa de la palabra y por causa del testimonio se duplicó que en el año 2012. ¿Saben cuál es la cifra que manejan para este año 2013? De los cristianos que murieron alrededor del mundo fueron 2.123 cristianos en toda la tierra en este año 2013. ¿Se da cuenta, hermanos, en qué tiempo estamos viviendo? Ya no es tiempo para perder el tiempo, hermano, para andar vacilando, si me afirmo. Jóvenes, ya no sigan perdiendo el tiempo. Esto es serio lo que les estoy diciendo. Si no se van en el arrebatamiento de la iglesia como primicias, se tendrán que dar a la gran tribulación, a sufrir las consecuencias y a ser parte del número que falta de estos que tienen que morir por causa de la palabra y por el testimonio. No te lo estoy diciendo para meterte miedo, te lo estoy diciendo para que en ti nazca el deseo y la pasión de vivir cristianamente como debe de ser, obedecer y caminar en santidad, en rectitud y en obediencia a la palabra. ¿Cómo hace falta estas predicaciones en los púlpitos, hermanos? Muchos cristianos solamente están perdiendo el tiempo jugando con el evangelio. Estamos en el quinto sello. Matanza de cristianos por donde quieras. 1.200, 2012. 2.123, 2013. Ahora mira, en el 2014. ¿Cuántos cristianos no van a morir en este año? Por causa de la palabra y por el testimonio. ¿Saben dónde? ¿Dónde mueren más cristianos? En los países árabes. Los países musulmanes. Odian a los cristianos y a los judíos. Miren que de toda la tierra, de todos los seres más humanos de la tierra, los más odiados son los judíos y los cristianos. Aquí en México, en nuestro continente, en el occidente, muy poco se mira la muerte de cristianos. ¿Por qué? Porque las leyes nos protegen. Pero en los países de Oriente, hermano, parte de la ley consiste en que deben de matar a los cristianos y a los judíos. Las leyes lo aprueban.
Cuando una persona renuncia a su fe musulmana, al Corán, la ley dice que lo deben de matar. Por eso los musulmanes, los árabes, con toda libertad, hermanos, violan a las mujeres, masacran a los cristianos, les quitan sus propiedades, los llevan a corte y en la corte decretan que los cuelguen o los quemen. Estamos viviendo en el quinto sello, iglesia. Después del quinto sello viene el sexto sello. Y después del sexto sello viene el sello de las primicias y el momento de su arrebatamiento para Dios. ¿En qué consiste el sexto sello? Lo que está por suceder en el escenario profético que estamos viviendo hoy, lo que está por suceder es la apertura del sexto sello. Y esto es clave. ¿En qué consiste el sexto sello? 6:12. Miren qué consiste el sexto sello. El sexto sello todavía no se ha abierto, está por abrirse. Todo lo que los científicos están vaticinando, todo lo que la ciencia está rumorando, que terremotos, un gran terremoto que va a destruir San Francisco y que va a venir como fruto de la falla de San Andrés y que va a producir un gran tsunami y que muchas lluvias de meteoros y todo eso, es lo que la ciencia está diciendo. Lo están mirando a través de películas. Fíjense cómo la ciencia le está gritando al mundo de que viene la apertura del sexto sello. Nos estamos dando cuenta. Está ante nuestros ojos, hermanos. Estamos a punto de que se abra el sexto sello. Y no estoy hablando de la gran tribulación, porque la gran tribulación empezará en la apertura del séptimo sello, el último sello en abrirse, hermanos, traerá a la vigencia, traerá la apertura de la gran tribulación. La gran tribulación empieza cuando se abra el último sello, que traerá las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Usted lea el Apocalipsis y se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo, si es verdad o es mentira. Viene la apertura del sexto sello. Y el sexto sello dice: miré cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto. ¿Qué es lo que la ciencia está diciendo? Que va a venir un gran terremoto. Un terremoto de una magnitud que muchas partes de Estados Unidos, del norte de México, hermanos, muchas partes, hermano, un terremoto más grande que el terremoto de Chile, un terremoto más grande que el terremoto de Japón, viene un terremoto más grande. Y cuando suceda ese terremoto, detrás de ese terremoto van a venir tsunamis. Todo eso viene como fruto de la apertura del sexto sello. Iglesia, prepárate, el primer arrebatamiento viene. La señal que debemos de mirar, la cual nos debe indicar cuando se abra el sexto sello, va a ser cuando en las noticias tú mires, escuches, hermano, los periódicos, las redes sociales están anunciando de un gran terremoto que sacudió al mundo entero. Ahí está la clave, hermanos. No esperes que llegue esa señal. El tiempo de prepararnos es ahora. Ahora. ¿En qué consiste el sexto sello? Un gran terremoto que sacudirá a la tierra. ¿Qué más? Versículo 13. ¿En qué más consiste el sexto sello? Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Está hablando de grandes lluvias de meteoros que van a azotar el planeta Tierra. Ya empezaron a caer. En Rusia ya cayó uno. Algo fuerte viene, hermanos. Meteoros. Usted investiga en internet y se va a dar cuenta, hermanos, cómo la ciencia está diciendo que ya vienen, que ya están pasando ciertos meteoros, que están rozando para la Tierra, que vienen meteoros de grandes dimensiones. Todo eso viene y se va a cumplir cuando se abra el sexto sello. Todo eso ya está bien, todo eso se está viniendo ya, hermanos. En breve, todo eso usted se va a dar cuenta que se va a cumplir. No soy profeta, soy pastor y maestro de la palabra. Y lo que le estoy diciendo, usted se va a dar cuenta, se va a cumplir ante nuestros ojos. Aún las primicias, cuando se abra el sexto sello, muchas de las señales
Porque el sello de las primicias va a ser durante la vigencia del sexto sello. ¿En qué más consiste el sexto sello? Versículo 14. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Es decir, va a haber mucho movimiento en los cielos, muchas señales. Todo monte y toda isla, ¿qué cosa? ¿De qué entiende usted eso? Tsunamis. Muchas islas van a desaparecer. Imagínate un gran terremoto que sacuda en el mar, que su epicentro sea en el mar y que levante olas de grandes magnitudes. Todas las ciudades que estén en las costas de los mares, hermanos, van a desaparecer. Islas van a desaparecer, van a ser sumergidas totalmente. Estamos hablando del sexto sello. ¿Qué más traerá el sexto sello? Versículo 15. Y los reyes de la tierra y los grandes ricos, miren, cuando el sexto sello se abra y empiecen a haber terremotos, tsunamis, meteoritos pegando, cayendo en diferentes partes, ciudades de la tierra, la gente poderosa, los políticos, los inversionistas, la gente famosa, billetuda, hermano, van a querer refugiarse ¿dónde? Debajo de la tierra, los búnkers, las cuevas. Estados Unidos tiene cuevas, tiene búnkeres subterráneos. El área 51 es una de ellas. Todo preparado para una contingencia, hermano. Lo estamos mirando en las películas. Todo lo que el diablo le está pasando a usted en las películas es una verdad. Mire cómo, hermanos, el diablo le está diciendo a la humanidad de que viene a juicio y que los va a engañar. Hermano, todo está pasando en las películas. Todo lo que está pasando en las películas, de que se esconden bajo la tierra porque hay explosión solar, porque ya viene un meteoro, todo eso habla del sexto sello. La gente, cuando mira, hermano, los terremotos, las piedras, los meteoros que están cayendo, hermano, la gente rica, millonaria, se van a querer meter debajo de la tierra, en las cuevas, los búnkeres, los refugios nucleares. ¿De qué más habla el sexto sello? Versículo 16. Versículo 17, hay algo más ahí, para ir un poquito más adelante. Dice, porque el gran día ha llegado. Ok, hay una parte donde dice que el sol se va a oscurecer. 13, vamos a ver. El 12. El sol. Ok, en el 12, ponme tantito el 12. Hay otra característica del sexto sello. Durante la apertura del sexto sello, ¿qué va a pasar con el sol? Está hablando, hermanos, de algo que va a tapar el sol. ¿Saben de qué está hablando? Está hablando, hermanos, de catástrofes atómicas. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la amenaza de Corea del Norte? De Irán y de Corea del Norte. ¿Por qué creen que se están peleando por el desarme? Porque están amenazando que van a soltar una bomba atómica. Cuando se abre el sexto sello, hermano, aparte de catástrofes, fenómenos naturales, hermano, va a haber un problema atómico que va a traer como consecuencia que el sol se oscurezca. Y no es la gran tribulación. Ahora sí, versículo 17. Todavía no es la gran tribulación. Amén. Apenas va a empezar. Miren lo que dice. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo va a empezar la gran tribulación? Falta un sello. En el séptimo sello. Por eso, al cierre del sexto sello, la voz profética dice, porque ha llegado. Es decir, a partir del sexto sello, el sello que continúa, el séptimo sello, traerá la apertura de la gran tribulación. Pero miren, si usted lee bien a detalle Apocalipsis, entre el sexto sello y el séptimo sello hay un paréntesis. Y ese paréntesis tiene que ver con la primicia, el primer arrebatamiento. Aleluya.
Si usted analiza, se lo voy a dejar de tarea, escudriñe. En el primer sello, segundo sello, tercer, cuarto, quinto y 6 no hubo paréntesis. Se van de corriditos. Primer sello, segundo sello, tercer sello, cuarto sello, quinto sello, sexto sello. Pero cuando llega y termina el sexto sello y a punto de empezar el séptimo sello, hay un paréntesis. Entramos 7:1. Ahí empieza el paréntesis. Después de esto, o sea, después de que se cumple el sexto sello, después de que empiecen a suceder los terremotos, los tsunamis, los meteoros, explosiones atómicas, problemas atómicos, todo eso, después de eso, a punto de entrar al séptimo sello, hay un paréntesis y aparece una voz en el cielo que dice: después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Saben? Estos 4 ángeles pertenecen al séptimo sello, que son las primeras 4 trompetas. Y estaban a punto de derramar la ira de Dios sobre la tierra, cuando de repente viene alguien, versículo 2, y los detiene. Vino un ángel y los detuvo. Antes de que sonaran las primeras 4 trompetas del séptimo sello, sale un ángel y los detiene. Antes de que se iniciara la gran tribulación en el séptimo sello, hay un paréntesis y el ángel les habla, le dice, un ángel que vino del sol, que sale del sol, de donde sale el sol, y le dice que traía el sello del Dios vivo. Venía para marcar las primicias de la iglesia, lo mejor de la iglesia. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, los 4 ángeles de las primeras 4 trompetas del último sello, el séptimo sello que trae la apertura de la gran tribulación, y les dice a quienes se les ha dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, versículo 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. O sea, que si los terremotos van a ser fuertes para la tierra, en el séptimo sello, el juicio para la tierra es mucho mayor que un terremoto. Si los tsunamis han sido fuertes y traen una matanza de personas, los juicios del séptimo sello son peores que los del sexto sello. Por eso el ángel interviene, enviado de Dios, y le dice: momento, antes de que suenen las 7 trompetas del séptimo sello, antes de que derramen las 7 copas del séptimo sello de la gran tribulación, todavía, no hagan daño, no derramen juicios todavía más sobre la tierra, más drásticos. ¿Por qué? Porque vamos a sellar en sus frentes ¿a quiénes? A los siervos de Dios, aquellos que les sirvieron diligentemente, aquellos que trabajaron, aquellos que estuvieron dispuestos a ir a la milla extra, aquellos que estuvieron dispuestos a estar con Dios y ocuparse de la obra de Dios. Me da tristeza cuando muchos de ustedes me han dicho: pastor, no voy a hacer esto, no me mande, no quiero hacer esto. Oh, mi hermano, qué desgracia, qué terrible, qué falta de revelación, qué falta de entendimiento, resistirse a trabajar en la obra de Dios. Lo más que debemos estar haciendo nosotros es estar ocupados trabajando en la obra de Dios. Amén. Ahora yo quiero ver algunos datos de aquí. Algunos datos importantes. Del versículo 7, capítulo 7, del 4 al 8, hermano, empieza el sello de las primicias. Ahí empieza el sello de las primicias. Es decir, en este tiempo que estamos en el 5.º sello, todavía hay personas que van a ser de la primicia, que se están preparando, hermanos. Dios nos está dando la oportunidad de que nos preparemos. Que tu meta sea que tú te prepares para cuando se abra el 6.º sello. Si tú estás en la calidad de las primicias. Pero miren, del 4 al 8, vamos a seguir mirando los versículos que siguen. Aparecen
los 144,000, el número simbólico que Juan los miró en el capítulo 14 de pie ante el trono de Dios. Ya en el capítulo 14 de Apocalipsis, Juan ya los miró sellados. Aquí son sellados. Y el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Está hablando, hermanos, de una manera simbólica, que representa la cantidad de los redimidos por Dios. Escucha lo que estoy diciendo, que fueron tomados como primicias de entre toda la iglesia. 144,000 simboliza el fiel remanente de toda la iglesia, incluyendo judíos y gentiles. Un solo pueblo. Amén. Formando un solo remanente fiel. El Israel espiritual de Dios. ¿Cuál es el Israel espiritual de Dios? El remanente fiel de la iglesia. Las primicias son el Israel espiritual. Ahora, vaya conmigo al versículo 9, porque no voy a detallar cada número que se menciona. No me alcanza el tiempo para darle la explicación de vida. ¿Qué pasó después del sello? Después que fueron sellados, ¿qué pasó con ellos? Después que son sellados, ¿qué sucede con las primicias? ¿Dónde las miró Juan? ¿Dónde estaban? Mire, después del sello, dice que Juan los miró ¿dónde? Miró una gran multitud, de la cual nadie podía contar. O sea, el número 144,000 es simbólico. Es más que 144,000, hermano. Es el remanente fiel de la iglesia, compuesto de judíos y gentiles. El Israel espiritual. Los Judá de Dios. Las alabanzas de Dios. Y así te puedo ir mencionando los Gad de Dios, los Aser de Dios, los Neftalí de Dios, los Manasés de Dios, los Simeón de Dios. Hermano, todo esto tiene una aplicación espiritual. Cada nombre tiene un significado espiritual que tiene que ver con la iglesia. Por eso, después de que estaban sellados, Juan los miró, dice, como una grande multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban ¿dónde? Delante del trono. ¿Dónde? De la presencia del Cordero. Son los mismos que vio en el Apocalipsis 14:1, de pie ante el monte de Sión, con el Cordero y con el nombre de su Padre y del Cordero, y que estaban delante del trono. Aquí empieza el arrebatamiento de las primicias. Después del sello viene el arrebatamiento. Dice que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidas de ¿qué? ¿Vestidos de qué? Símbolo de santidad, símbolo de pureza, símbolo de calidad, símbolo, hermanos, de limpieza. ¿Y qué más? ¿Qué más tenían? Palmas en sus manos, símbolo de victoria, de que alcanzaron la victoria. Antiguamente a los griegos en las competencias les daban palmas, símbolo de victoria, símbolo de bienvenida, símbolo de entrada. Cuando Jesús entró como rey a Jerusalén, ¿qué tenían aquellos que estaban recibiendo ahí? Palmas, símbolo de victoria, símbolo de bienvenida. Ok, versículo 10. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Qué estaban haciendo? Estaban allá arriba cantándole a Dios. ¿Y cómo le estaban cantando? Estaban gritando, estaban en alta voz cantando con todos sus pulmones. Esos son las primicias. Amén. Ahora, yo quiero ver aquí algunas cosas importantes. Muy bien. Dice que era una multitud grande e incontable, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, y estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidas de ropas blancas, con palmas en la mano, y además estaban jubilosos, estaban regocijándose, estaban cantando, estaban celebrando, estaban
que habían sido tomados de la gran tribulación. Ponme el 13 y el 14, los dos juntos. Esta multitud que vio Juan eran los sellados, las primicias. Ya no estaban en la tierra. Se fueron antes de que se abriera el séptimo sello. 13 y 14. Juan estaba mirándolos y Juan no sabía quiénes eran. Y dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Ahí está la clave. ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Que se puede traducir de dónde han salido. ¿De dónde? ¿Quiénes eran? ¿Y de dónde habían salido? Miren lo que responde. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Esta es la respuesta de Juan. Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han... Fíjense. Los que salieron antes. Esa frase se debe de traducir o se debe de entender. Los que salieron antes de la gran tribulación. Los que fueron librados. Los que fueron tomados antes de la gran tribulación. Aquí está el arrebatamiento. El primer arrebatamiento en relación a la iglesia. Las primicias. ¿Cuál es el primer arrebatamiento de la iglesia? ¿Cuándo serán tomados? Antes de la gran tribulación. Antes del séptimo sello. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. O sea, se mantuvieron limpios, santos. No dejaron que nada les dañase el corazón, ni amargura, ni celo, ni resentimiento, ni nada les dañase el corazón. No dejaron que nada mancharan sus vestiduras. Se mantuvieron limpios, lavándolas en la sangre del Cordero. Se mantuvieron purificados en la sangre del Cordero. Hoy es el momento de lavar tus ropas en la sangre del Cordero. Si tú andas en pecado, limpia tu alma, limpia tu vestidura en la sangre del Cordero. La sangre de Cristo está vigente para limpiar toda inmundicia, toda maldad. Es cuestión de que tú te levantes y le digas, papá, quiero ser limpio, quiero que me limpies, aquí estoy. Que tu oración sea, Señor, límpiame, límpiame. No dejaré que nada me contamine el alma, no dejaré que nada ensucie mi corazón, no dejes que nada ensucie tu corazón. Tu corazón no es basurero del diablo ni de nadie. No permites que nada contamine tu corazón. No le des lugar a la amargura, no le des lugar al odio, no le des lugar al resentimiento, no le des lugar a nada, hermanos. A ningún tipo de pecado. Ahora entiendo por qué termino cansado de la predicación, porque les hablo de lo más profundo de mi alma. Aleluya, hasta el estómago me duele. Aleluya. Es tiempo de buscar a Dios, hermanos. Es tiempo de ser primicias. Tenemos que luchar por ser primicias. Amén. Ok. El arrebatamiento de las primicias de la iglesia será antes de la apertura del séptimo sello, que traerá la consumación de la ira de Dios, la gran tribulación. Por eso las primicias se van en el primer corte. ¿Cuándo será la cosecha general? En el Antiguo Testamento era a la salida del año. La cosecha general de la iglesia será a la salida de la gran. A mí me impresiona la palabra. Fíjese qué tan clara es la palabra, hermano. Yo no sé si usted está captando las verdades espirituales. Amén. Durante la gran tribulación, hermanos, los juicios de Dios serán derramados a plenitud sobre toda la tierra. Por eso es el séptimo sello, la plenitud. El número 7 es la plenitud de todo. El séptimo sello es la plenitud de la ira de Dios. 7 trompetas y 7 copas. Estudie usted el capítulo 8 que sigue. Ahí empieza el séptimo sello. Cuando se abre el séptimo sello, las primicias de las iglesias estarán en la presencia de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 3:10 rápidamente. Aquí encontramos una promesa para las primicias. Esta promesa es para las primicias.
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Miren, las primicias son aquellos que guardan la palabra de Dios, la viven, la obedecen, la practican, la creen. ¿Qué necesitas tú para ser parte de las primicias? Esto. Obedece a la palabra, guarda la palabra, sé fiel a la palabra, obedece la palabra. Para todos aquellos que guardan la palabra fielmente como debe de ser, Dios ha prometido: yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo. ¿Cuándo empieza la hora de prueba sobre el mundo entero? En el séptimo sello. Ahí empieza la hora de prueba, el gran día de la ira, el séptimo sello. Pero para todos aquellos cristianos fieles, un pequeño remanente, mira hermano, hay un pequeño remanente dentro de la iglesia de Dios a nivel general. Hombres y mujeres que aman la palabra, viven la palabra, predican la palabra. Yo les he dicho que si la palabra de Dios dijera que yo tengo que cantarle a Dios de cabeza, yo me tiro de cabeza cantando. Es que esto es serio, hermanos. O vivimos la palabra o no la vivimos. O la creemos o no la creemos. O la obedecemos o no la obedecemos. Pero todos aquellos que obedezcan fielmente la palabra en todos los sentidos, en todos los aspectos, hay una promesa para ellos. Serán tomados, serán guardados, serán protegidos cuando empiece el día de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra. Ahí está hablando de las primicias. Vamos a Apocalipsis 14:1. Y yo termino ya con esto, cuando no sé cuánto tiempo agarré. No sé si me llevé una hora, a lo mejor ya pasé de la hora. Ahí estaban ya en el cielo. Miren, a estas alturas los juicios están cayendo sobre la tierra, pero las primicias, ¿dónde estaban? Arriba. Estaban en pie delante del trono. 2 y 3, toma el 2 y el 3 juntitos, por favor. ¿Qué estaban haciendo allá arriba? 2 y 3. Dice 14, 2 y 3. Y oí una voz del cielo como un estruendo de muchas aguas. Y ponme el 2 y si no puedes, lo dejo junto, ponme lo que estoy viendo. Como un estruendo de muchas aguas, como sonido, ahí está, de un gran trueno, y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre toda la tierra. Está hablando de las primicias. Entonces aquí encontramos ciertas características. Estaban de pie, número 1. Número 2, estaban tocando y cantando. Si tú sabes tocar, no sigas perdiendo el tiempo, empieza aquí. Eso te puede ayudar para que tú seas tomado en cuenta como primicia de Dios. Increíble, hay mucha gente dentro de la iglesia sentada que sabe tocar y cantar y no lo está haciendo. Pero se quieren ir en el primer arrebatamiento, no se quieren quedar. Mira las primicias que están haciendo allá, cantando y tocando. Significa que cuando estaban en la tierra se deleitaban en la adoración y en la alabanza. Deleítate en la adoración, deleítate en la alabanza. Allá arriba los redimidos, las primicias, estarán tocando y cantando. ¿Qué más? Son redimidos, es decir, están ahí por la redención. Llegaron ahí por la redención. Los que los llevó hasta ahí fue la redención en Cristo. Gracias a la redención tuvieron el privilegio de estar como primicias. Pongo el versículo 4. Las primicias. Dice que no se contaminaron con mujeres. No está hablando literalmente, hermanos, porque eso significa que nadie tendría que casarse. Aquí no está hablando literalmente, está hablando simbólicamente. Cuando dice que no se contaminaron con mujeres que son vírgenes, está hablando
hablando simbólicamente, está hablando, hermanos, que ellos se mantuvieron limpios de toda clase de contaminación, de toda clase de inmoralidad, de toda clase de pecados inmorales. Cero adulterio, cero fornicación, se abstuvieron de todo eso, se guardaron, llevaron una vida cristiana irreprensible para Dios. Amén. Santos en toda la extensión de la palabra, limpios en toda la extensión de la palabra. No está diciendo, hermanos, físicamente de algo, de que nunca se hayan casado, no. Está hablando de pecados de inmoralidad sexual fuera del matrimonio. No sé si me estoy explicando en este sentido. Amén. Se mantuvieron limpios, santos, no se contaminaron. Amén. Otra característica dice que ellos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Es decir, fueron obedientes y fieles al Señor Jesucristo. Caminaron siempre con el Señor Jesucristo. Puedo entender de aquellos cristianos que se convirtieron y nunca se apartaron del Señor. Desde su conversión fueron 10, 15 o 20 años, no sé cuántos años vivieron en la tierra como cristianos, pero nunca se apartaron de Dios. Fueron fieles, se mantuvieron fieles caminando en medio de la prueba, las luchas, las enfermedades, tropiezos, chismes, calumnia. A pesar de todo eso se mantuvieron fieles, 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 fieles. Por eso la palabra dice, siguen al Cordero por donde quiera que va. Otra característica dice que son comprados. La palabra redimido significa ser comprados. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Versículo 5. Otra característica de las primicias: y en sus bocas no fue hallada mentira. Esto es serio. No se halló mentira. Es decir, fueron verdaderos, auténticos. No hubo mentira, ni falsedad, ni hipocresía en sus palabras y en sus acciones. Hay muchos cristianos mentirosos dentro de la iglesia. Prometen algo y no lo cumplen. Y voy a decir esto, y no lo digo personal, lo digo a nivel general. ¿Cuántas veces prometemos algo y no lo cumplimos? Te lo devuelvo tal día, te lo pago tal día. En asuntos de préstamos, y se pasa un año y no pagamos. Ay, nos prometimos a pagar entre una semana. Nos prometimos a pagar a 15 días. Por eso ahorita yo me estoy poniendo más drástico cuando alguien viene a pedir prestado. Dime cuánto tiempo, echa tu cálculo, haz tu cuenta, cuánto tiempo me puedes pagar. Como una manera de enseñarnos a que sean auténticos, sean verdaderos y que no pongan mentira en sus labios. Digo, si queremos ser primicias, el estándar de moralidad tiene que ser muy alto. Si queremos ser primicias, tenemos que empezar a erradicar la mentira, hermanos. Cero mentiras en la iglesia, lo mirábamos en la enseñanza. Cero mentira entre nosotros mismos. Comprométete en un tiempo donde tú puedas cumplir, porque de lo contrario se te va a ser tomado como mentira. Tenemos que aprender a ser auténticos, verdaderos, porque las primicias por algo fueron los primeros de la tierra, lo más sano, lo más santo, lo más limpio, lo más perfecto, lo más fino, lo más intachable, lo aquello totalmente puro, limpio, transparente. Ya no sigas mintiendo, mi hermano. Ya no me sigan mintiendo, no se aprovechen de mi nobleza. Si me prometiste algo en tal tiempo, cúmplelo. No lo hago con la intención de ofenderlos o lastimarlos, lo hago con la intención de formarlos en la palabra de Dios. En sus bocas no fue
sin mancha, limpios, sin mancha totalmente. Oh, mi hermano, por algo se les llama las primicias, lo mejor de la iglesia, lo más santo, lo más completo. Quiero decirte y terminar con este comentario: la vida de las primicias es la vida más alta en la eternidad. Es la categoría espiritual de vida más fina en la eternidad. Las primicias formarán parte de la Nueva Jerusalén. ¿Quieres tener el privilegio de ser parte de la Nueva Jerusalén? Aprendamos a caminar en orden, obediencia y fidelidad a la palabra como debe de ser. Cuando se abra el sexto sello y te enteres de que ya pasó un gran terremoto, abre tus oídos y empieza a ponerle más ganas al asunto. ¿Por qué? Porque en cualquier momento las primicias serán selladas y se van antes de la apertura del séptimo sello. Ponte de pie, por favor. Aleluya.